tal? Bienvenidos a Ver y Confundida. Como un martes más, es un placer estar contigo y compartir temas de actualidad. Yo soy Mar Merino y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Mis compañeras... Arantxa Bolaina, buenas noches. Silvia Carrasco, buenas noches. Gabriela Espinosa, muchas gracias por estar con nosotras. Y hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, pues vamos a hablar de este tema con Arantxa. Arantxa, que es presidenta de la asociación Viva Te Quiero, que es una asociación que se encarga de ayudar a mujeres en situación de violencia, pues nos va a hablar al respecto. Claro. A ver, Arantxa. Cuéntanos. Pues, fíjate que noviembre es un mes donde tenemos mucha actividad como organización respecto al tema de la violencia, porque es la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que en sí el propósito de esto es hacer visible la situación de violencia que viven muchas mujeres en el mundo día con día, ¿no? Claro. Okay. Porque es un tema complicado, es un tema del que generalmente no nos gusta hablar. Si lo veo, mejor lo evito, ¿no? ¿Cuántos experimentos sociales ha habido de que están agrediendo a una persona, a una mujer en la calle y la gente pasa y hace como que no Como mira, peor, ¿no? absolutamente Peor, nada. lo graban. Sí, O sea, claro, ya está con morbo, Sí. ¿no? Triste, pero cierto. Entonces, la idea es ir haciéndolo más visible y sensibilizando a la gente, sensibilizándonos todos en que es una problemática constante, o sea, que los números no nos están mintiendo. Es una problemática educativa también, Totalmente. porque estamos todos inmersos en una cultura que al final es violenta. Así es. Sí, Y vivimos en un esto país violento, completo. con todo lo que pasó en Culiacán Qué triste. hace poco. Sí. Pero, por ejemplo, aquí hay algo muy padre, muy interesante, y me gustaría igual que platiques, porque, por ejemplo, tú dijiste ahorita, hacer visible la violencia. Nosotros pensamos que lo visible es violento, es decir, que te jalen, que te peguen, que cuando tienes el moretón es violencia. Pero hay cosas que son todavía más fuertes, que no son visibles, y esa es la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son esos pequeños rasgos que son violencia y que nosotros a lo mejor toleramos porque no nos hemos dado cuenta que son violentos? Porque creemos que es normal. Así Ajá. es, justo, yo les llamo conductas violentas normalizadas. Okay. ¿Por qué? Porque están tan dentro de nuestro día a día, están tan inmersas en nuestro lenguaje, que ya no las percibimos como violencia, ¿no? Ya las vemos como algo común, como algo normal. Se vuelven autoinmunes, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Sí, o que si las ves por comodidad, por interés, por miedo o por cualquier otra situación, mejor te lo quedas callado. Fíjate que uno de los rasgos de que una mujer aguante vivir con un agresor por tiempo indefinido, y aquí viene la justificación más sonada, es que por mis hijos, ¿no? Y no, nuestros hijos no quieren mamás sufriendo, nuestros hijos necesitan papás felices, que aunque no estén juntos, se lleven bien, porque ¿qué caso tiene que estén juntos si voy a vivir en un infierno? Eso es terrible, o sea, Así es. yo mi primer recuerdo de la infancia que tengo de mi papá es arrastrando a mi mamá por el departamento y partiéndole la cara, 72 lesiones. Agradezco la valentía de mi mamá de decir, no soy de allá, de haber sido una mujer divorciada en una época donde era estigmatizado el divorcio. Y lo agradezco porque gracias a eso yo no he permitido llegar a ese nivel de violencia. Sí me he vivido en relaciones con violencia psicológica, con violencia sexual, y poco a poco he ido aprendiendo, he ido trabajando en todo lo que he tenido. Claro. Y me he ido dando cuenta, y obviamente ahora eso se los paso a mis hijas para que ellas vivan en menos situación de violencia que lo que a mí me tocó. Es algo, o sea, tú lo viviste tú lo viste de primera mano con tus papás, y a mí me pasó lo mismo con el papá de mi hijo, el mayor. O sea, este hombre embarazada me violentaba físicamente, ¿no? Y era un tema de que yo después decía, contras, pero ¿cómo él entiende que esto no está bien si ve que su papá, desde que tenía 4 años y tiene recuerdo, ve a su papá llegar ebrio todos los fines de semana a golpear a su mamá, ¿no? Claro. Y es, ¿qué le estamos enseñando nosotros como padres a nuestros hijos? ¿Cómo le estamos enseñando a vivir realmente en un ámbito de respeto?
¿no? Pero es que ¿Qué tú es la tocas base? aquí una parte importantísima, porque, por ejemplo, la realidad es que nosotros aprendemos de nuestra primera sociedad, que es la familia. Claro. Entonces, si tú creces viendo que hay cierta violencia en familia, tú consideras que eso es normal, la violencia normalizada. Así es. Y cuando te empiezas a dar cuenta que esto es diferente, cuando existen asociaciones, fundaciones, movimientos Cuando que lo te hacemos empiezan... visible. Exactamente. Claro. ¿Por qué creas Vivo Te Quiero? Uy, bueno, Viva Te Quiero nació desde una experiencia personal con el papá de mi hijo. Viví aproximadamente 6 años violencia con él. Incluso ya no vivíamos juntos, pero era la telenovela del pueblo, o sea, donde nos veíamos, algo sucedía, ¿no? Y consecuencia de esto, pues, me quitan a mi hijo, el mayor, y pues vive con ellos, ¿no? Y ahorita tiene 6 años que no veo a mi hijo, yo me vengo a vivir a Mérida, decido poner tierra de por medio por el mismo tema, porque yo decía, si yo sigo aquí, en algún momento me va a matar, ¿no? Claro. Claro. Y fue una decisión que requirió de mucho valor, Por supuesto. de mucha fuerza de decir, o sea, no me vuelves a tocar, cabrón, y es porque no me vuelves a ver, ¿no? Pero Mejor es una- aquí corrió que aquí quedó. Pero es esta fuerza de decir, yo, sabes que tú tienes que estar bien para que al final tu hijo también esté bien, aunque no esté contigo, porque Así es. muchas se Totalmente. quedan justamente por la familia. Y mira, Silvia, yo dije en una conferencia recientemente algo que me salió del corazón y que en mi vida lo había pensado. Haber dejado al papá de mi hijo es la mejor decisión que pude haber tomado, aún con la consecuencia de no estar con mi hijo, porque si no yo no estaría viva. Efectivamente. Claro. Sí. Y de ahí nace Viva Te Quiero. Claro, Ok. de esa De ahí motivación de poder pues llevar también a otras personas la información, de que no tienen que vivir así, de que hay otra opción, ¿no? De que hay Así una es. De salida. que no tienen que morir así. Porque Exacto, aunque no te también. mueras físicamente, yo creo Por que cuando dentro, estás sí. No, en una bueno, situación de todos los violencia, te estás muriendo por dentro y Efectivamente. es terriblemente. Sí. Y hemos estado hablando tanto de la muerte en este mes y de cómo trascender, que creo que esta es una maravillosa Así es. forma de trascender. Así es. Pero bueno, vámonos a un corte. Sí, Y regresando les voy a al corte nos vas a compartir algo. platicar qué es lo que tanto estás haciendo con Viva Te Quiero y qué es lo que sigue. Vámonos a un corte para no estar así tan Tan vericonfundidas. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Vericonfundida y hoy estamos hablando en el marco internacional del Día Internacional contra la Violencia de Género sobre violencia. Así es. Y nos decía Aranza en el corte anterior, nos contaba cuál fue la razón de Viva Te Quiero y hablábamos sobre los diferentes tipos de violencia. Así es. Hay un tema ahí muy importante. Silvia tenía una pregunta. Yo tengo por una allá. duda, porque habíamos dicho, bueno, que todos notamos la violencia física, los estragos de la violencia, ¿no? Pero existe otro tipo de violencia que es silenciosa, yo creo que es muchísimo más fuerte. Es aquella gota de agua que termina por romper la piedra, ¿no? Y es la violencia psicológica. Totalmente, Silvia, es correcto. Fíjate que yo cuando empecé a vivir violencia, para empezar tenía 16 años, ¿no? Era una Híjole. mocosa, ¿no? Sí. Una mocosa con un bebé, casi 17. Entonces, durante la etapa del embarazo fue tanta la violencia psicológica
que cuando nace mi hijo, el papá de mi hijo me dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ve cómo le haces. A ver cómo sales adelante con tu chiquito, ¿no? Y el apoyo de mi familia era nulo. Entonces, no te puedo explicar en ese momento la cantidad de emociones que tenía y que yo le decía, pero por favor, es que no me dejes. O sea, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer sin ti. O sea, pégame, pero no me dejes. Había yo creado un lazo tan tóxico, Una dependencia. horrible. Porque era lo que horrible. conocías, o Así sea, lo que es. creías que era amor. Y tan Así joven, o sea, Exacto. a veces Y eso ¿sabes también. qué? Influye lo que decía Mara hace un momento. Yo pues no conviví mucho con mi papá, no tengo mucho recuerdo de él, pero el marido de mi mamá, yo recuerdo cómo la golpeaba y cómo yo me metía a defender a mi mamá, ¿no? Entonces, cuando hice el stop, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no me voy a morir si este hombre se va y me deja. Tengo toda una vida por delante, pero adentro de mi cabeza decía, no, pero es que, o sea, estoy fea, estoy gorda, no voy a poder, soy una inútil, no sé qué, de todo lo que él me decía cuando discutíamos. Entonces, como que esas palabras me retumbaban y me retumbaban en la cabeza y yo decía, no, o sea, no, prefiero que se quede. Mentiras que terminaste creyendo. Exactamente. Pero Y eso es lo cuéntame peor. algo. Yo estoy segura que cuando tú lo conociste, que cuando tú empezaste a salir con él no te golpeaba. Ay, no, si no, por la primera no lo hubiera supuesto, soportado. por supuesto. ¿Cómo fue? O sea, yo, por ejemplo, acabo de terminar una relación porque sentí que había un tipo de violencia porque ejercían indiferencia cuando estaban molestos hacia mí. Claro, no hay Y dije, comunicación. a ver, no hay comunicación y creo que esto no está correcto porque me está doliendo y el hecho de que si tú te enojas me dejes de hablar o te pongas en un plan de no te digo qué me pasa, se me hace ya un tipo de, Sí, de claro, violencia que totalmente. va brillando y decir qué me está pasando. Pero a ti, ¿cómo fue? O sea, ¿lo conociste? Mira, yo, insisto, tenía 16 años, lo conozco, yo iba llegando de Puebla a Tabasco y llego a vivir a un pueblito, literal, ¿no? Al rancho con mi mamá y su marido. Y la relación de mi mamá con su marido era bastante fuerte y yo tenía mucho conflicto con él por un tema anterior de abuso. Entonces, yo no quería estar ahí. Entonces lo conozco, empezamos a salir, todo muy bien, él llegaba por mí, o sea, íbamos juntos a la escuela, todo perfecto. Íbamos a cenar, todo bien, o sea, no había un rastro que yo pudiera identificar de decir, este hombre es violento, ¿no? Hasta que poquito a poquito me fui adentrando más en su convivencia diaria y con su familia, que fue que noté que empezaba como que primero a levantarme la voz, luego, como dices tú, estaba molesto y como que te ignoro, no existes. Y ya el alcohol para mí, siempre he dicho, no es un pretexto. Así es. Por supuesto. El Yo creo alcohol que lo que les aflora da lo- es la potencia para sacar lo que traen adentro. Claro. Dicen que los niños y los Entonces, borrachos siempre dicen la verdad. ¿no? Exactamente, Exacto. magnifica Te quita todo. las emociones, es un, no es un inhibidor, la palabra contraria de inhibir. No, Como que te maximiza, libera, ¿no? ajá, Potencializa. claro. Sí, Ajá. por Entonces, supuesto. yo empiezo con un tema ya de que me sentía mal y así. Y me acuerdo que mi nana me dijo, pues es que yo no creo que estés enferma, yo creo que estés embarazada, ¿no? Y cuando yo voy al doctor y veo que efectivamente estoy embarazada, regreso con el ultrasonido a verlo y ahí empezó el tema de la violencia. O sea, lo primero que él me dijo es, y si ves esto, hijo, espero que ya hablemos antes, no quiero que lo tengas, ¿no? Porque no sé cómo va a reaccionar mi mamá, porque no sé cómo va a reaccionar mi papá, o sea, voy a echar a perder mi vida. Y yo, a pesar de O sea, ser una pensando mocosa... en él, Exacto, pensando en él, y yo a pesar de ser una mocosa, yo decía, no, o sea, mi hijo nace porque nace, ¿no? Y pasaron muchas cosas, pero ya en todo el lapso del embarazo, me agarraba hasta patadas en el piso, ¿no? Entonces era un tema que yo ya más por protección de mi panza, decían, pégame en la espalda, pero en la panza no me vas a pegar. Y a pesar de eso, cuando nace mi hijo, yo me sentía tan desvalorizada, mi autoestima estaba por el piso, o sea, yo sentía que no iba a poder hacer nada de la vida, que yo insistía que él se quedara conmigo. Aquí hay un punto. Esto fue la manifestación de algo previo, pero cuando él era tu novio, ¿qué tanta libertad tenías para estar con tus amigas, para estar con tus Pues amigos? mira, salíamos juntos. ¿Cómo era él? Porque una cosa es como es cuando tú estás con él y otra Pues cuando claro. está con otros. Entonces, Claro. cuando tú te das cuenta de estas Fíjate de que esta siempre incongruencia, cuando salíamos con amigos, siempre habían rasgos, pero yo no los quería ver. ¿cómo cuáles? Como, ¿por qué te vas a poner esa falda? Como, ¿por qué le vas a hablar a fulanito? O sea, Oye, control. No, sí, total.
si va a venir, no sé, un amigo que teníamos en común, que fue mi mejor amigo, Nato, no, sola con Nato no sales. ¿Pero por qué? Y era tu novio. Y era mi novio, o sea, todavía ni siquiera estaba embarazada, ¿no? Tal vez si yo hubiera atendido esas señales de alerta, las cosas hubieran sido muy diferentes, ¿no? Si las hubieras conocido, pero en ese momento Claro, no las conocías. es la información. Y cuando habían realmente. pleitos antes de que te embarazabas, ¿la culpa de quién era? ¿Era tuya o era de él? Es Fíjate decir, que en nuestro caso, el detonante yo creo que fue el miedo de que iba a pasar porque yo estaba embarazada. Al principio sí había control, o sea, ya cuando salíamos sí había control, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, después de que yo le digo, efectivamente sí estoy embarazada, yo creo que él colapsó por miedo, no supo cómo llevar el tema, y lo primero que hizo fue irse sobre mí, como si la responsabilidad del embarazo solo fuera mía. claro, pero Me no decía, es, es que es tu o sea, culpa no es estar embarazada. justificación el miedo, ¿no? Totalmente, Por supuesto. no. Oye, Ara, y una pregunta, ¿y cómo das ese paso? ¿Cómo evolucionas finalmente para decir, no es lo que quiero en mi vida, y rompes con eso, que me imagino que no fue fácil y tampoco fue poco a poco? Si hay alguna persona que nos esté escuchando que esté en una situación, digamos, similar, ¿qué consejo le podrías tú dar? O en tu experiencia, ¿qué Yo te creo sirvió? que más para dar ese en mi paso? historia, no acostumbro a dar consejos, Ok. pero a mí lo que me sirvió mucho fue Ajá. que había una persona alrededor de todo esto que siempre me decía, tú puedes, tú mereces más que esto. O sea, siempre como que esa vocecita estuvo ahí hasta que pude escucharla, ¿no? Hasta que Claro. le puse atención y dije, claro, si O él sea está que- viendo en mí, ¿por qué yo no? O sea que una sola persona que apoye a una mujer que vea que está en este proceso hace la gran diferencia. Sí. Porque fíjate, durante estos procesos ocurre que tú empieces a ayudar, puede ser que quieran salir, pero como están inmersas en un círculo vicioso, Así es. regresan y Totalmente. vuelven a regresar. Así es. Y para la persona que está ayudando es muy cansado porque tú intentas dar consejos, tú intentas y resulta que Parece es que me no te escuchó. escuchan. Pero es importante que se sepa que cuando se está en un círculo vicioso, está en una realidad, en su Diferente. realidad, ¿no? Sí, que es lo que total. estás Y platicando, de ahí viene la violencia. Viva Te Quiero. Totalmente. Bueno, después del corte, Ara nos va a platicar de qué es Viva Te Quiero, qué hace Viva Te Quiero, qué eventos vienen en Viva Te Quiero. Por favor, quédate. Si conoces a alguien en esta situación, si te sientes identificada con alguna de las cosas que hemos platicado, tenemos información importante para ti, para que no estés Tan ver y confundida. Regresamos. Aquí en Very Confundida estamos hablando en el marco internacional del Día contra la Violencia de Género. Eso, el 25 de noviembre Así es. que conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género para seguir levantando la voz y llegar a tener una vida libre de violencia que todas tenemos derecho. Bueno, Ara nos está platicando sobre su experiencia. Gracias por compartirnos parte de tu vida y dejarnos aquí tantas enseñanzas. Y estábamos hablando y nos hablamos en el corte sobre cómo dar ese paso.
cómo pedir ayuda, porque yo estoy segura que pues a veces sola te puedes quedar ahí metida, pero con esa manita que ayuda Claro. podemos salvar. Fíjate que lo dije en el primer speech de Viva Te Quiero y creo que es algo que, insisto, me salió del corazón y es, Viva Te Quiero es esa mano amiga, esa mano que te dice, venga, vamos, yo te apoyo, yo voy contigo, no vas sola. Esa mano que a mí me faltó, ¿no? Esa mano que yo mucho tiempo quise agarrarme de algo porque sentía que me estaba ahogando. Entonces, es importante, como mencionaba Silvia, el hecho de entender que todos pasamos por procesos diferentes, ¿no? Que no porque veas que ella está viviendo violencia o que está en una situación complicada, aunque se lo digas. Sí. Sí, Sí. no va a O sea, funcionar. van a ser oídos sordos, el hecho, influyen muchas cosas, la pena, el sentirse vulnerables, el qué van a decir, a dónde voy a ir, qué voy a hacer, porque es una realidad que Sentirse desamparada en general, Sí, ¿no? Esa es totalmente. la mentalidad que ocurre en este y es que proceso. ponte a pensar un momento cómo se siente esa persona, cómo está su autoestima, su amor propio, el hecho de sentirse desvalorizada, descalificada cada rato. Sí. Está rota por dentro, esa es Total, la palabra, es total, volverse es- a construir. Sí. Oye, pero a ver, ¿Qué? tú diste el primer paso y dijiste algo muy importante, no tenías quien te ayudara, porque muchas veces, y si están viviendo este proceso, muchas veces tú dices, sí, ya voy a salir, das el primer paso, pero pensar que podemos solas, no. Es complicado, Es complicado. Sí, es complicado. Sobre todo cuando lo dices de aquí hacia afuera. ¿Por qué? Porque este no es un trabajo hacia los demás. Este es un trabajo de reconstrucción interna. Es un trabajo de desarrollo personal que si tú no logras empezar a trabajar en ti, muy difícilmente puedas decir ayúdame, ¿no? Claro, o sea, claro. necesita ser una decisión genuina de la persona de decir yo ya no quiero vivir más esto, yo quiero vivir diferente. No sé cómo le voy a hacer, pero ya no quiero Exacto. estar Y aquí. tiene que que estar fíjate- dispuesta y motivada a realmente tener un cambio para mejorar, porque sí, efectivamente, si como decíamos, ¿no? Pues la persona está ahí ayuda, y todos los demás que le están ayuda, pero ella no logra todavía Es mejor no asimilar. decirle nada. O sea, yo Solamente definitivamente, estar exacto. como soporte. Yo tengo una usuaria en la asociación que de plano llegó a 2 terapias, todo muy bien, llevó a su niña, la niña encantadora, y de repente se me desapareció. Ni llamadas, ni mensajes, nada, ¿no? Doy con ella por la persona que me la refirió. Me dice, es que ya regresó con el marido. Hazle saber, por favor, que aquí sigo. En el momento que ella decida y la decisión Así que debe ser. tome, ¿no? Yo aquí estoy para ella en el momento que ella necesite la ayuda, ¿no? Oye, fíjate que a mí me llama la atención el logotipo de Viva Te Quiero, que es un corazón. Porque para mí es tan simbólico el corazón, porque cuando pasas por un proceso de violencia, lo primero que bloqueas es la parte emocional, Sí, ¿no? sí, Se claro. entume. Y cuando entumes la parte emocional, ya es muy complicado, o es más laborioso, digamos, el empezar a trabajar o a reconstruirte. Y Claro. es ahí donde entra la parte y el trabajo que ustedes están Claro, haciendo, ¿no? totalmente. O sea, volvemos a darle esto es un- sensibilidad al corazón. Esto es un tema realmente de corazón, porque para empezar, sí, definitivamente después de vivir violencia, cierras la puerta. O sea, definitivamente no hay cabida para eso, ¿no? Y en mi caso fue muy particular el hecho de decir, no hay cabida para hombres en mi vida porque me va mal. Sí, ¿no? te proteges. La o sea, creencia automáticamente fue te esa, proteges. exacto. Entonces empezaron a pasar muchas cosas alrededor de mi cuerpo por lo mismo, ¿no? Yo entre más gordita estuviera, mejor porque así nadie se me acerca y estoy más segura. Sí, es protección completa. Entonces, ya que empiezo a trabajar todo el tema emocional, que ha sido un trabajo de varios años, las cosas empiezan a fluir y empieza a cambiar. Y realmente quitarnos de la cabeza que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres somos iguales, porque no es cierto, todos somos diferentes, todos somos únicos y todos tenemos historia, ¿no? Totalmente. Caras vemos, historias no sabemos. Y en realidad, en Viva Te Quiero, pues sí, hacemos eso, acompañarlos en el proceso que ellos decidan. Ni presionamos para que demanden, para que dejen al agresor, para que tomen la terapia, no. Entonces, Claro. lo que yo sé y lo que quiero entender es que aparte del soporte emocional, del soporte psicológico, también tienen una asesoría legal. Sí. Y también, bueno, tienes muchos proyectos a futuro para Viva Te Quiero. Sí, Cuéntanos, total. hay un desayuno. Hay un desayuno el 4 de noviembre donde voy a estarles compartiendo un poquito de todo este proceso.
que la finalidad del desayuno es recaudar fondos porque nos donaron una casa. Gracias, Geo, por sumarte a esto. En el centro, pero la casa estuvo cerrada muchos años, ¿no? Como 3 años. Entonces está bastante deteriorada y necesitamos fondos para poder empezar a remodelarla y realmente atender ahí y poner un refugio de emergencia para poder atender la necesidad, porque en realidad sí, o sea, sí hay la necesidad de hacerlo. Claro, O sea, yo te lo juro, si no tuviera usuarias, pues está bien, mejor, pero desgraciadamente es un tema recurrente y que tenemos que atenderlo. O sea, no podemos, bueno, yo personalmente decidí no quedarme atrás mirándolo. Yo decidí hacer algo porque a mí me hubiera gustado que alguien me ayudara cuando lo necesite. Totalmente, y apoyar esta causa, apoyar a la asociación, es apoyar tal vez, y si a lo mejor no lo sabes, alguna amiga que está cerca, hermana, familia, porque este es un tema tan delicado que muchas veces no te atreves a decirlo, ¿no? Prefieres vivir la violencia en silencio, porque te da vergüenza decirle a alguien, mira, estoy pasando por esto. Entonces, ayudar a la asociación es ayudar a las mujeres que más amas, que eso es lo más importante. No es, yo siempre les digo... Un mensaje final. No me estás ayudando a mí, Aranza, con apoyar la asociación o con ir al desayuno, con comprarme algún artículo de venta. Estás ayudando a mujeres que están en situación de violencia, que a lo mejor para ti es poco, pero para ellas es un super paso. O sea, es un cambio significativo en sus vidas y en la de sus hijos. Sí, que puede ser un familiar inclusive nuestro, un amigo, nuestro mejor amigo. O sea, a cualquiera le puede pasar. Así es, todos estamos expuestos. Así es. Todos. Podríamos hablar de este tema muchísimo, ya se nos acabó el tiempo. Un mensaje final, Aranza, algo que le quieras decir a aquella que todavía no se atreve a dar el paso. Sencillo, no estás sola, somos muchas las organizaciones que estamos trabajando para ayudarte y acércate, atrévete a levantar la mano y a darte la oportunidad de ver que hay una opción de vida diferente, libre de violencia. ¿Cómo la queremos? Viva Te Quiero. Así. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que este tema, si no te tocó personalmente y conoces a alguien que le pueda importar, compartas este video. Nos puedes ver aquí en Comuniqué o lo puedes checar en YouTube, compartir el link y estamos para ayudarte. Así es. Adiós. Gracias. Chao.